¿Qué es el estigma? Son rasgos o características que se le atribuyen a una persona y la colocan en un sentido de desigualdad ante otro grupo social. Lo lleves a tu mundo interno como percepciones, creencias, formas como de relacionarte, sentimientos incluso, respecto, en este caso, al VIH. O sea, que el hecho de que cuando tú recibes tu diagnóstico, lo que tú creas y consideres del VIH es la manera en la cual a lo mejor empiezas a avanzar en este camino, ¿no? Entonces, si tú consideras que es como algo negativo porque pues así lo has aprendido, entonces a lo mejor tu camino va a empezar así, ¿no? Y vas a avanzar en este proceso a partir del estigma. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un especial más de Hablemos de VIH. En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre el estigma en las relaciones sexoafectivas. Muy bien, y pues en esta ocasión vamos a conocer a quienes nos acompañan el día de hoy. Sí, Ricardo Villalobos, un gusto. Roberto, mucho gusto. Hola, yo soy Julio César Cristian. Y pues, como saben, un servidor, Eric Morales. Entonces, pues, para comenzar de una manera un poco diferente el video, que sea como más dinámica y también que se diviertan un poquito ahí en casa los que nos estén viendo, pues pensamos hacer un juego de basta. Bueno, y el tema va a ser conceptos relacionados con el VIH. Antirretrovirales. Intransmisible. Cero discordante. Profilaxis. Bueno, pausa, igual eso es... Como que el que puso la... El que puso el juego. Se Ujú. toca y se empieza. Carga viral. Profilaxis. Intransmisible. Apoyo psicológico. Laboratorios. Elisa. Trovada. Hospital. Vacuna. Yo sentí que me brincaban, ¿eh? Yo también. Es que no lo hicieron seguido. O sea, de repente yo, ¿quién sigue? Pues ahora sí, para continuar con nuestro tema de conversación, que es reiterando, que es el estigma en las relaciones sexoafectivas, obvio en torno al VIH, pues me gustaría que si tienen como alguna experiencia, algún punto que tiene que ver con pues alguna cuestión que se iba como el estigma dentro de las relaciones sexoafectivas. Como, no sé, por ejemplo, yo pienso en yo que vivo con VIH, pues a lo mejor al principio era como este estigma de cuando recién tuve el diagnóstico, el pensar que como vivo con VIH, pues a lo mejor iba a ser muy difícil encontrar pareja, ¿no? O a lo mejor, pues no sé, era como me van a discriminar, me van a tachar y entonces me voy a quedar solo. Es como algo que a mí se me ocurre, no sé si ustedes tienen como alguna otra vivencia, alguna otra experiencia y pues ya de ahí podemos como platicar. Ok, bien. Mira, eso es particularmente yo creo que una situación o una manera de pensar que yo creo que muchos llegan a tener cuando son diagnosticados con VIH. Yo creo que el miedo al rechazo o el miedo al poder no llegar a concretar o tener una pareja en el futuro que no acepte tu estado serológico. Yo creo que eso sí llega a pasar muy comúnmente. A mí sí me llegó a pasar. Obviamente mi diagnóstico fue en el 2011. O sea, ya estamos hablando casi de 15 años de diagnosticado. Entonces todavía el estigma estaba un poquito más fuerte. Yo me acuerdo que esa vez tenía una pareja estable con la que terminamos muy mal. Pero también emocionalmente yo estaba muy negado a terminar
la relación se volvió muy tóxica, justamente por esa parte de, es que no me dejes, porque si tú me dejas, ¿quién me va a querer? Porque yo tengo VIH y nadie más va a aceptarme tal cual. Y eso es un pensamiento muy común que ahorita, gracias a Dios, con las relaciones que he conocido, que he tratado, que cada vez hay más apertura, que hay más conocimiento, que el ambiente está cambiando, que ya está dejando de ser, pero aún te puedes llegar a encontrar gente que puede aceptar o no puede aceptar esta parte, pero eso es muy común. O sea, el hecho del rechazo, pero también sería interesante saber el rechazo muchas veces es más de manera interna que externa. Y es difícil en el proceso de, por ejemplo, de una persona que está recién diagnosticada, pues es muy complicado en ese momento entender todas las situaciones. Y más si no está informada, ¿no? O si no tiene el conocimiento previo. Yo creo que eso es algo súper común. Cuando descubrimos el diagnóstico, yo fui quien se dio cuenta, yo fui el que se hizo al laboratorio. Empecé a tener sudoraciones nocturnas, empecé a sentir temperaturas, empecé a tener catarros, dije, esto no está bien. Al momento de ser yo la persona que lo descubre, pues yo asumo la responsabilidad del diagnóstico. Entonces, cuando yo se lo comparto a él, fue muy complicado. Entonces, en ese momento exacto, yo asumí como que la carga emocional del diagnóstico por los dos. Yo no lloré, yo no lloré, yo no sufrí, yo dije, el único pensamiento que te juro que pasó por mi cabeza fue, yo no me voy a morir. O sea, fue como que aquí, para adelante, o sea, sin ni pedo. Y ir yo solo a laboratorios, ir yo solo a hospitales, ir yo solo por medicamentos. O sea, todo mi proceso yo lo viví completamente solo. Yo no tenía amigos, no tenía con quién compartírselo más que con la psicóloga que me atendió, que me dio el diagnóstico, y con los médicos del seguro. Yo no tenía absolutamente a nadie. La relación, fueron 2 años. Al año fue cuando nos dimos cuenta del diagnóstico, y el segundo año fue un año muy complicado, porque fue un año en el que la relación a partir de ahí se fue mermando. Se volvió más posesiva, más tóxica, más codependiente, estuvo muy complicado. Al final ya terminamos porque prácticamente pues sí lo descubrí con otra persona, obviamente, pero pues haz de cuenta que en ese año pues yo me volví pues el saco de box. O sea, yo me volví la persona en la que descargaba sus frustraciones, en la que él descargaba su coraje, en el que porque al final de cuentas yo asumí la culpa de que yo había sido la persona que le compartió el VIH, porque yo fui quien lo descubrió primero. A partir de que tronamos, porque tronamos una noche fue una bronca muy fea. Yo al siguiente día vi a mi mejor amigo, y mi mejor amigo me dio el mejor consejo de la vida. Me dijo, o sea, yo hablé con él y fue la primera vez, él fue la primera persona con la que me abrí, porque él tampoco lo sabía. Digo, amigo, tengo esto, pasó esto, la relación está así, 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 tronamos, está la bronca así. Lo primero que él me dijo fue, conoce gente como tú. Se me dijo, acércate a las organizaciones. Conoce gente como tú, conoce esa parte. O sea, yo viví todo ese año, te digo que antes de que tronáramos, después del diagnóstico, pues sí, con medicamentos, bajo mi carga viral, sin detectable. O sea, yo seguía a pie de la letra, pues todo. O sea, pero realmente yo estaba viviendo el VIH desde un punto de vista, ¿cómo te lo puedo decir? Lo estaba viviendo por vivirlo, no lo estaba viviendo por realmente disfrutarlo, conocerlo, saber en qué me estaba metiendo, qué estaba pasando. Estaba sobreviviendo, no lo estaba viviendo. ¿Como en automático? Total, o sea, total. Entonces yo dije, bueno, órale. Entonces, justamente esa parte del proceso fue lo que a mí me ayudó mucho, y fue cuando nos conocimos. Cuando conocí a Julio también, cuando trabajamos mucho con un activista muy famoso aquí en Querétaro. Y ahí fue cuando entré y empecé a conocer. Y fue cuando mi vida cambió mucho. O sea, fue un momento en el que vino un boom emocional, vino un crecimiento personal, un crecimiento que yo jamás esperaba. Porque durante 2 años estuve así, encerradito en una jaula, ¿no? Y después, pum, y pues de repente tener amigos, empezar a comentarles, de saber mi diagnóstico, mira, estoy así, con los que tenía más confianza, empezar a salir, andar de activista en las organizaciones, a ver. O sea, fue un cambio completamente diferente.
¿no? Pero fue hasta ese momento en el que yo, por primera vez, después de meses, después de que empecé en el activismo, que yo terminé con esta persona, por ejemplo, te estoy diciendo en enero, hasta noviembre y diciembre, conocí a otra persona con la que empecé a salir. Entonces yo dije, híjole, pues empezamos a salir, las cosas empezaron a poner serias y dije, ¿y sabes qué fue? ¿Sabes qué fue lo más padre? Que yo me acuerdo que sí le dije, mira, yo la verdad, y ya estaba chamaco, o sea, tendría yo 28, 29 años, o sea, no estaba tan grandecito ya. Me acuerdo que se le dije, soy VIH positivo. Y él me dijo, ok. A la siguiente semana que nos vimos, traía un libro de VIH. Mira, es que ya me estoy documentando para saber qué onda. Y en ese momento yo quería llorar. O sea, dije, no mames. O sea, y a partir de ahí, creo que me armó, creo que esa persona me armó y me dio el valor suficiente como para decir, o sea, no, es que este pedo no, la vida no se acaba aquí. Pues esto no es nada. O sea, tú dale para adelante. O sea, las cosas siguen, la vida sigue. Uh-huh. Que es como un poco como el primer pensamiento. Digo, entiendo que fue quizá un pensamiento para ti como motivacional o que te sacó adelante, pero creo que también quizá un poco cargadito de estigma el decir, no me voy a morir, ¿no? O sea, el pensar que, pues si te dan un diagnóstico de VIH es como inmediatamente pensar que pues vas a morir o te va a pasar algo, ¿no? Sí, en ese entonces es la información que tienes, ¿no? Ajá, o es lo que todo mundo te hace creer, o es lo primeramente que ves. Ahorita completamente, pues ya ha cambiado la comunicación, ya es diferente, estamos hablando de hace 14, 15 años. Pues ahorita ya todo es completamente diferente, ¿no? Ya la información ya es más noble, ahora sí que las generaciones han cambiado, se ha suavizado mucho el tema, pero sí, la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿no? O sea, a mí todavía me tocó un esquema de antirretrovirales muy agresivo. O sea, me tocó todavía la Z3, ¿no? Que fue de los esquemas primarios de VIH en México. Y pues sí, es muy agresivo. O sea, yo sí me acuerdo que, o sea, los primeros 2, 3 meses la comida me sabía metal. O sea, prácticamente casi me estaba tragando una quimioterapia. O sea, estaba muy cabrón. O sea, sí. Y eran náuseas, era traerte una Halls todo el tiempo en el coche porque sentías la boca a sabor a metal. O sea, estaba fuerte. Aunque digamos ahorita que ya la cambió ya información, yo creo que si agarramos gente de la calle y le preguntamos, o vamos a rato a un antro y preguntamos, ¿qué saben de VIH? Muchos van a decir, no, pues es una enfermedad muy grave. Y no saben si hay tratamiento o no tratamiento, porque muchas veces es mejor no saber. Yo creo que mucha gente o no queremos saber porque nos da miedo, que puede ser por parte, bueno, de mi generación, pues crecimos con todas las campañas que serán de los 90, que eran casi no tengas relaciones. Ya lo platicamos una vez, que fue lo del famoso multicontacto que ibas conectando gente. La pirámide sexual. Exactamente. ¿Y cómo terminaba? A veces hay gente que tiene su diagnóstico y no ha salido del closet. Digo, ese fue mi caso. Yo creo que esa parte de la lucha, del tratar de salir de la marginación o tratar de salir del closet del VIH de una manera en la que la gente pueda ver que hay algo más que la muerte, o que la gente pueda ver que hay algo más, que no te vas a morir de VIH. O sea, sí te vas a morir. Todos vamos para allá. Lo único que tenemos seguro es pagarle a Hacienda y la muerte. Es lo único que tenemos seguro. Entonces, y creo que Hacienda asusta más que la muerte. Y creo que Hacienda asusta más que la muerte. La verdad, yo creo. Ya muchos pedimos el descanso eterno, ya estamos cansados. Pero aquí el problema principal es ese. Yo creo que nos falta, yo creo que el compromiso de asumir, uno, de asumir, y dos, de entender y comprender que esto no nos define como personas. Y es un tema del cual yo siento que da mucho miedo hablar. Y que nadie se siente preparado para hablarlo abiertamente, y es muy complicado. O sea, yo te apuesto que de 7, solamente 4 estamos aquí. Porque tenemos el compromiso de asumir y de hablar sobre algo que se tiene que hablar o algo que se tiene que tocar y que es importante.
Hay una frase que dice, nadie está obligado, y sí es cierto, tú no estás obligado a compartir tu estado serológico absolutamente con nadie. Eso es algo personal, es algo tuyo. Y nadie tiene por qué divulgarlo. Si tú se lo compartiste a una pareja en específico, pues es por la confianza, por el amor, porque están saliendo, por lo que sea. Porque a lo mejor le ves potencial para un compromiso estable o simplemente, pues, le entras o jalas o le atoras. Ábrete o le entras, ¿no? Yo soy esto, soy parte de esto. Soy hijo, proveedor, empresario, viajo, me gusta esto. Y aparte, soy esto. Soy todas las Barbies que puedes tener. ¿Le entras o no? Sí, y a la gente le da miedo. Uh-huh. Yo he tenido la fortuna, en esta interminable búsqueda del amor verdadero, de que me he topado muchas personas que realmente han entendido, aceptado, comprendido, apoyado esta parte. Es raro que yo te diga que me haya topado con alguien que me diga no porque tienes VIH. Y eso, la verdad, digo, no sé si es suerte o porque la cultura o el ambiente está cambiando, pero yo te puedo decir que a lo mejor en mi caso he tenido más cis que nos. Que igual puede ser por la seguridad. Digo, porque si uno dice y con miedo, con la gente te ve cuando le comentas, pues igual se queda con ese. Digo, si no sabe nada, igual se va a quedar con. Pero me lo dijo, pero tenía miedo, o sea, no se sentía seguro. Entonces también influye a eso de. Pues uno ya sabe, o sea, tantos años para no saber. Y tener miedos, titubear, o sea, a lo mejor eso es lo que también ayuda con esa seguridad de hablarlo, el tema. Sí, porque creo que también en esta parte de la cuestión en las relaciones, o sea, por ejemplo, ahorita decías, ¿no? O sea, como hay diferentes vías de transmisión, uh-huh. Y entonces, pues realmente como diagnosticamos, es decir, a lo mejor si alguien me comparte, pues estamos saliendo, etcétera, y me comparte su estado serológico y de pronto a lo mejor yo puedo llegar a pensar, ay, es que muy seguramente es porque quizá andaba de pirujo, ¿no? Ajá, o sea, ¿no? O es un drogadicto, ¿no? O sea, como esas cuestiones y decir como a ver, no, o sea, como a lo mejor ni siquiera fue nada de eso, ¿no? O sea, y no tiene que ver, y creo que es lo menos importante en la cuestión del estigma, ¿no? Más bien, cómo me estoy relacionando con esa persona, qué tanto me está aportando, etcétera, en la relación, para a la siguiente cita agarrar y decidir, ¿sabes qué? No sabía nada, pero llegué con un librito porque me estoy informando, porque me interesas, porque me estás gustando, porque me interesa muchísimo más lo que tú y yo estamos generando como pareja, como nos estamos conociendo, a esto que me compartes que es una parte de ti nada más, ¿no? O sea, y también el pensar que a lo mejor quien vive o tiene con VIH, son personas que nunca van a encontrar pareja o que se van a quedar solos, solas, etcétera. O que las únicas parejas que van a encontrar tienen que ser personas que vivan con su mismo estatus, ¿no? Uh-huh. Y decir, bueno, no, o sea, hoy conocemos, bueno, el término de las parejas serodiscordantes, que es uh-huh. que una de las personas vive con VIH y la otra no. Entonces creo que eso también es parte como del estigma dentro de las relaciones. Para mí sí es importante también mencionar qué es el estigma, porque creo que sí es una palabra que finalmente se usa mucho hablando de VIH y están muy ligadas a veces, que no debería de ser así, uh-huh. Pero finalmente es algo que ocurre y pues digamos que en palabras como voy a intentar ser como muy claro o entendible, espero lograrlo, es que son rasgos o características que se le atribuyen a una persona y la colocan en un sentido de desigualdad ante otro grupo social. Espero que haya sido claro. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que por poseer ciertos rasgos o características te hacen como como que tú introyectes o lleves a tu mundo interno como percepciones, creencias, formas como de relacionarte, sentimientos incluso respecto, en este caso, al VIH. O sea, que el hecho de que cuando tú recibes tu diagnóstico, lo que tú creas y consideres del VIH es la manera en la cual a lo mejor empiezas a avanzar en este camino, ¿no? Entonces, si tú consideras que es como algo negativo porque pues así lo has aprendido, entonces a lo mejor tu camino va a empezar así, ¿no? Y vas a avanzar en este proceso
a partir del estigma. Entonces el estigma a veces puede ser que sí haya como cambios y transformaciones en las estructuras, en las instituciones, en la atención, que yo sí he notado como un cambio y una atención como que ha mejorado, a diferencia como hace 10, 20 años, pero a veces todo puede estar muy bien, pero si tú has introyectado ese estigma, a lo mejor quien lo tiene que resolver eres tú. O sea, el asunto no es como el tema de... El VIH en sí mismo no es un problema, o sea, sí es un problema social, pero es justamente el problema social que no debería de existir. Claro. Ese sería como lo que a mí me gustaría comentar. Y alguna cosa que yo de repente considere que está como presente como en las relaciones sexoafectivas, ¿era? Ay, a mí en algún momento, yo he tenido en 2 momentos de mi vida, o en 3, no sé, como varias relaciones erodiscordantes, y a veces yo siempre escuchaba que mi pareja o algo así como que decían, es que yo también te quiero cuidar, o yo quiero que tú estés bien, ¿no? Pero él lo asumía como si solamente fuera su responsabilidad, y como si él fuese como si él se colocara en una posición en la cual él tendría algo que hacer por mí, ¿no? Como si yo estuviese... Voy a decirlo así, no me gusta usar estas palabras, pero es como si yo estuviese en riesgo de. Y todos quienes trabajan VIH y demás utilizan mucho la cuestión de, pues una relación de riesgo. Si tuviste una práctica de riesgo, etcétera, etcétera. Para mí más bien son como, ¿qué tantas posibilidades hubo en esta práctica sexual? O sea, ¿qué tantas posibilidades hubo de que hubieras adquirido el virus? ¿No? O de que se hubiera llevado a cabo como una transmisión. Yo nunca lo menciono en términos de riesgo, pero finalmente estoy explicando en ese momento cómo con mis parejas era así, ¿no? De como si no quiero ponerte en riesgo y demás, ¿no? Entonces creo que eso es como algo que aparece y que justamente muestra lo que es el estigma, ¿no? Que la persona no puede vivir como de la mejor manera, o la manera más plena, porque tiene toda una serie de construcciones negativas respecto a un tema, básicamente. Y obviamente eso también lo lleva a sus relaciones, pues a lo mejor cuando estás ligando. A su vida personal, o sea, hasta su vida personal, chato. Sí, o sea, sí. Muchas veces puedes llegar hasta infravalorarte por lo mismo, ¿no? O sea, inconscientemente. Creo que también una de las cosas que comentas en cuestión del estigma o de esto de poner en riesgo es que a veces el cómo comunicamos, el cómo decimos, el uso de las palabras cambia mucho en la carga que trae para cómo lo escuchamos, incluso para nosotros mismos, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, el decir, estoy en riesgo o voy a poner en riesgo a mi pareja, pues si yo me vivo como con ese pensamiento, como con esta cuestión, como decías, ¿no? Así mismo me voy a seguir, ¿no? Entonces, creo que también es importante, ya cuando estás con una pareja, no sé si lo han experimentado, qué tan importante es como tocar tal cual el tema del estigma, o sea, decir, no sé, a mí se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, esta parte de este chico, ¿no? Que te decía, yo no sé nada y a lo mejor tú ya sabías ciertas cosas, qué tan importante es como hablar de esto, decir como, es que no es ponerse en riesgo, es tal cosa, ¿no? O no es que esté enfermo, solo vivo con VIH, ¿no? No es que me haya infectado, o sea, ¿qué tan importante creen ustedes que es hablar tal cual del estigma en torno al VIH, pero ya estando en una relación sexoafectiva? Es que a lo mejor, bueno, pero cuando con una relación tienes que hablarlo, porque hay cosas que a lo mejor te comentan o te dicen y te preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Y en mi caso, por ejemplo, a mí, ¿cómo me molesta eso? Digo, tendría que trabajarlo, el por qué me molesta, pero es como, internamente digo, no, es que no estoy enfermo de nada, o sea, yo estoy bien, pero son cosas que de repente hay gente que yo sé que lo hace con todo el cariño, no lo hace con mala fe, pero sí te dicen, ¿y cómo estás de salud? Y yo como, pues bien, o sea, es que fuiste al médico, sí, pero pues nada más voy cada 3 meses y eso porque así lo marcan las guías y tengo que ir por mi medicamento, pero nada más y esa parte de insistir, como que sí a veces sí es un poco molesta. Sí, a mí, de esto que comentas, que no es como tal cual con las relaciones, pero sí es importante, me pasa mucho, por ejemplo, con mi familia, que tengo mi cita y entonces mi mamá me pregunta, digo que está bien, ¿no? Viene desde su preocupación, ¿no? Pero es, ¿cómo te fue? ¿Y qué te dijeron? Y así, ¿no? Y al principio preguntaba mucho, ¿no? Como quería saber, ¿no? Y yo le decía, pues es que no, o sea, como realmente solo voy, me preguntan evidentemente cómo me siento, si necesitan como revisarme algo, ¿no? Que yo haya mostrado
alguna afección en mi cuerpo que haya notado algo, pues obviamente lo menciono, pero si no es así, pues solo me pregunta, etcétera, me da mi receta y listo, ¿no? O sea, como no es realmente algo de riesgo o ajá, algo de de que lo que te tengas que tengas estar que preocupar. revisando, ¿no? Pero a ver cómo estás y vamos a hacerte otra vez y revisión, no sé qué, ¿no? Evidentemente, cada 6 meses, ¿no? Los estudios de carga viral, y también ¿cómo se llama? La química, CD4, Biometremática. CD8, química, ¿cómo? Biometría hemática. Biometría hemática, ajá, que es como, pues, de rutina, ¿no? Y ya, pero no es como que vayas a que te estén revisando algo, ¿no? Me imagino como cuando vas al dentista, ¿no? A lo mejor a apretarte los brackets o algo así, que ahí sí te dicen y vas muy bien y vamos y ya vamos, hay que mover esto y hay que mover lo otro, o sea, como realmente no sucede, ¿no? No pasa así. Pero la gente en esos casos no te pregunta, ¿cómo vas? ¿Qué te dijo Ajá, el dentista? ajá, exactamente. En esos otros casos no pasa, ¿no? Entonces creo que también eso es una carga estigmatizada. Pero creo que también viene de dónde lo vieron, ¿no? Si finalmente creo que en general la cultura es como, ¿cómo les van a mostrar qué es el VIH si no es a partir a veces hasta del drama exagerado? ¿No? En todas las películas, en todas las series era como, por ejemplo en Queer as Folk, en los 90s, aparece un personaje que se llama Ben, y de repente él como si nada estaba dando una clase y de repente se cae y se desmaya, y era como, es que tiene VIH, y es como, eso no pasa, ¿no? Hermoso. Pero finalmente yo creo que... Ahí está hermoso. Sí. Era un personaje muy bonito. No, ya quisiera yo uno así. Pero lo que yo voy es de que a lo mejor la gente pues ya llegó a creer eso, ¿no? Es parte del estigma. Al final es como tú dices, todo lo que los medios de comunicación en su momento, en los 90s, 2000s, hacían era mostrar siempre la connotación amarillista y la connotación negativa. Yo siento que parte del trabajo de los medios de comunicación es que no han sido 100%, yo siento que no nos han hecho 100% justicia en mostrar una cara amable, por así decirlo, del diagnóstico del VIH y de las personas que viven con VIH. Yo la llamaría, o sea, como no en afán de contradecirte, pero más bien yo la llamaría real. O sea, como cuando yo pienso ahorita que te escuchaba, de que si yo le pongo como la connotación amable es como cuando estoy pensando en cómo se lo digo para que no se enoje, ¿no? Es como no tendríamos por qué adornarlo, más bien real, porque lo real es que no estás enfermo, lo real es que no estás en riesgo, lo real es que hoy con una pastilla es más suficiente, o sea, como eso es lo real, ¿no? Y que no tendría que ver todo lo demás. Entonces, o no ves La Rosa de Guadalupe, que te dice, bienvenido al Club del SIDA. Ajá. O sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dices, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, quizá no amable, pero sí real, porque al ver lo real tampoco lo ves agresivo, al transmitir lo real tampoco lo transmiten violentamente. Y entonces, a partir de esto, ¿qué tanta importancia creen ustedes que tiene hablarlo en una relación sexoafectiva? Tanto tocar el tema del estigma o no sé qué tanto ustedes quizá hagan esto de educar o no, prefieren no hacerlo. Es que fíjate, al menos, bueno, yo en las experiencias que he tenido, no es que sea complicado, sino que simplemente creo que el estigma a veces es como tan complejo porque no sabes qué del estigma es lo que está como presente y a veces operando o detonándose o apareciendo. O sea, creo que el estigma es distinto en todas las personas, seguramente en distintos contextos, hasta en clases sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta no es lo mismo el estigma que pudieras tener si vives, no sé, en Sudamérica que si estás en Nueva York, ¿no? O sea, definitivamente creo que la percepción del estigma o cómo se vive es distinta. Creo que suena mucho como a de qué manera podemos abordar algo que ni siquiera sabemos por dónde empezar. O sea, yo desde mi papel como de psicólogo, de sexólogo, podría decir, puedes hablar de esto, tal, pero, o sea, intento ser más bien hablando desde mi experiencia y es como a veces no sabes ni qué platicar respecto a eso, porque es como, yo no recuerdo que dijéramos, oye, ¿cómo podemos hacer como para estar mejor o algo así? Porque era como más bien en el día a día. Para mí no era el hecho de decir, oye, pues creo que hay que portarse de esta manera, sino más bien para mí era como lo que antecede, como el trato es como la claridad sobre de lo que es, ¿no? Y como tú dices, lo real, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay una sola realidad, pero me refiero a como, ¿qué es lo concreto? Es como, pues,
Nos podemos estar besando y me sabe a sangre el beso. Y es como entender, es como la información. O sea, ya sé que hay gente que se puede alertar mucho, que puede ser un drama, que al otro día siente que le da la fiebre y está en Facebook y dice, ay, es que besé y me supo a sangre y seguramente ya lo tengo y tengo la temperatura y 1000 cosas les pasa, pero viene de acá, ¿no? De que se hicieron así, ¿no? Como toda una explosión de ideas, ¿no? Cáncer de Drácula. Pero en Wikipedia, ¿no? en mi caso era como, ok, nos estamos besando y súper rico y súper sabroso y es como de repente, pues sabe la sangre de la boca. ¿Y de quién es? No lo sé. Pero tampoco me voy a espantar ni voy a salir corriendo a pedir como, ay, quiero tomar la profilaxis. Nada, es como entender simplemente que no hay transmisión. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables. Y en la medida en que uno también tenga como esa información, y no nada más la información como de también repetir como perico. Porque es bien fácil repetir como perico, como, es que estoy indetectable igual a intransmisible, sino es a lo mejor ir un poquito más allá, o sea, qué significa, de qué manera, en qué periodo estoy indetectable, porque también pareciera ser que de repente es como, si eres indetectable y eres indetectable de por vida y siempre en una misma línea, y las cosas no son así. O sea, hay personas que de repente son indetectables y el siguiente mes ya no. Entonces, creo que hay que tener como mucha claridad, y no estoy diciendo tampoco como algo que para que se alerte o se malinterprete, pero las cosas no son como tan o negras o blancas, o sea, hay que como saber bien de qué se está hablando, ¿no? Y como profundizar en cada uno de estos detalles, como pues para vivir bien y sin estar pensando, sin que nos broten como miedos, ¿no? Y esas cosas. No Sí, sé si porque responde. yo creo que sí, porque por ejemplo eso que decías, ¿no? A lo mejor nosotros lo decimos y sabemos lo que significa y lo repetimos, ¿no? Porque sabemos de dónde viene y lo que significa, pero por ejemplo la palabra indetectable, pues a lo mejor alguien que no sabe no va a entender que tiene que venir con que en el estudio se detecta o no se detectan las copias del virus, etcétera, ¿no? O sea, como para alguien que no esté familiarizado, quizá ni siquiera sabe de dónde viene la palabra, ¿no? Entonces no va a entender realmente el significado, ¿no? Como tal. Y también por otro lado, me acuerdo de una vez yo, pues conociendo a una persona, en realidad no estábamos conociendo, no era como específicamente de pareja. Y me platicaba que en una ocasión tuvo relaciones sexuales con alguien, bueno, estaba saliendo con alguien, tuvo relaciones sexuales con alguien, y que pues se espantó porque vio que en una esquina de su habitación vio chingos de medicamentos, ¿no? Y entonces de inmediatamente así, o sea, de que salió y corrió a hacerse una prueba y estuvo como todo un mes preocupado, ¿no? Y entonces es decir, bueno, o sea, ni siquiera sabía qué medicamentos o cuál era el esquema de medicamentos para VIH. Entonces, pues tampoco, no por ver medicamentos quiere decir que sean para eso, ¿no? Y por otro lado también, el decir, bueno, ¿cómo sabes que no es para otra cosa? ¿Cómo sabes que el chico con el que estabas a lo mejor es hipertenso, ¿no? O sea, como cualquier cosa. Y también que... O pues, casa mexicana, que tenemos así sí, un montón de cosas. ajá, exacto. Hasta caducadas. Ajá, sí, que el paracetamol, naproxen, loratadina para los cambios de estación, ¿no? Y también otra, el salir corriendo y hacerte la prueba es como... no funciona, o sea, no va a salir, ¿no? Entonces, creo que esas son como cosas que pasan dentro de, o sea, como estigmatizadas, pero justo que si no se sabe. Puedo nada más hilar una idea rapidísimo con lo tuyo. Ajá. Y luego con la gente como que va con este impulso, imagínate, se sale reactivo y obviamente es como hay que tener en cuenta un periodo de ventana, ¿no? Y entonces es como también el hecho de decir, a lo mejor esta persona también ya vivía con VIH de antes y como lo acaba de descubrir en ese momento y lo atribuye, ¿no? Como a una situación cuando es como ni siquiera tuvo que ver. Sí, exacto. Yo tengo un comentario de esto, porque del tema que estás platicando, porque ¿por qué no? O sea, desconocía tanto el tema que solamente se imaginaba la gente que tenía VIH, solamente gente que tiene medicamento, pero digo, ahí quita, digamos, la posibilidad de gente que no conoce su diagnóstico y obviamente no está tomando un medicamento. O que ahí no le preocupaba. No se quiere medicar también. O también que no se quiere medicar y que ahí no le importaba, o sea, pareciera que lo que conoce es que la gente que tiene VIH consume mucho medicamento y es lo que le da miedo. Y si la empieza a ver, dice como que se ve como mal, de salud, desgastada. No, de seguro tiene. Pero puede ser gente que no se vea sana, o sea, no sé, con cuerpo de gimnasio y decir, no, él no, de seguro él no tiene, o sea, con él vamos a pelo. No, el otro que está más flaco, así como
desgastado, desanimado. No, él no, él de seguro está enfermo. Ujú, ujú. Pero son los prejuicios que tienen de no conocer sobre el VIH y asumir y es su realidad, pero Que finalmente si tienes sexo a pelo con alguien que tiene VIH y está indetectable, no vas a adquirir el virus. no. Pero es la misma situación con una persona que desconoce su estatus, o en este caso no tiene un diagnóstico, y ahí sí lo hacen como muy ciegamente, ¿no? Y Ujú, pareciera ujú. ser que no existe como como este razonamiento, ¿no? Que hay detrás de. Ujú, ujú. Y que también vendría esta otra parte, ¿no? De la persona que a lo mejor sí vive con VIH y que es indetectable y que pues tiene ganas de coger a pelo, ¿no? O sea, que también es la otra parte, ¿no? O sea, si una parte no conoce o desconoce, va a pensar cualquier otra cosa y el otro dice, no, o sea, yo sé que no se va a transmitir o etcétera, entonces, y me gusta esta práctica sexual, ¿no? A pelo, entonces no tendría por qué haber ese tema. Y que ahorita también con la profilaxis es eso, ¿no? O sea, si vas a Capacit, te ofrecen la profilaxis. Ujú, ¿Y de qué se trata? O sea, finalmente es como de una persona que está tomando un medicamento para que no haya transmisión del virus. ujú, Entonces, es como la decisión de decir yo no quiero usar un preservativo, un condón, y uso esta profilaxis, y finalmente es lo mismo. O sea, como no importa. No importa si eres quien vive con el virus o no vives con el virus, de todos modos, ambos hay una manera de estar tomando este medicamento para que no haya la transmisión. Creo ujú, que eso es ujú. así como algo que para mí es como un logro que se ha hecho como socialmente o médicamente, que finalmente creo que lleva las cosas como un paso más allá, Sí. y creo que no solo nos invita como a pensar en ello, sino como realmente a entender como lo mucho que ha cambiado, y que creo que también es como en el hecho de que tantas cosas debemos como de ya pasar, ¿no? Y esto que debemos de ya pasar es justamente como empezar a quitar el estigma del VIH, que finalmente está totalmente ligado con la vivencia de la sexualidad. ¿Por qué tendría que haber como una visión conservadora que traemos 40 años arrastrando? La última persona con la que estoy saliendo, cuando le compartí esta parte de mi vida, él me dijo, pues es que no tenías la obligación de decírmelo, te agradezco, entiendo y pues con los brazos abiertos, ¿no? Es parte, yo creo, sí, a lo mejor, como decíamos hace rato, no es tu responsabilidad a decir tu estado serológico o no. Al final de cuentas es parte de tu privacidad, tú decides si lo haces o no. También es parte, a lo mejor, educar a las demás personas que no tengan el conocimiento justo. O sea, yo creo que eso es de cajón, o sea, es parte de nuestra responsabilidad. Si somos personas con VIH o no, si somos personas de la comunidad o no, yo creo que por cuidar a la otra persona, porque sabemos también que el VIH no discrimina. O sea, nosotros sí discriminamos a las personas que viven con VIH, pero el VIH no discrimina, el VIH va con todo parejo y a quien se deje. Siento Sí, yo. pues por eso es humano, ¿no? Que no hay Ujú. nadie que sea ajeno a ello, ¿no? Ujú, ujú. Y Bueno. perdón, que finalmente creo que es parte como de este fenómeno, que muy inicialmente en los 80s, o sea, realmente, si bien había como aparición de la infección avanzada en muchos hombres homosexuales, también había casos en personas que tenían hemofilia, y eso también fue como un asunto de salud, todo un Pública. problema en Estados Unidos, ¿no? Porque ante todo ni siquiera lo querían reconocer. Ujú. Ajá. ¿No? Y también había pues apariciones de infección, por ejemplo, eso fue aquí, pero si nos vamos como a población como en el Congo, ahí era totalmente heterosexual. Ujú. Entonces finalmente es como todos estos grupos conservadores, una vez más, como gente, ya saben, bien especial, se encargaron de matizar este fenómeno para que, pues, para atacar como a quienes no, quienes son como los apestados de la sociedad. Ujú. Pues que sean los que se drogan con inyecciones y los que comparten jeringas y los homosexuales. Sí, ¿Por qué? claro. Porque pues, son los grupos con quienes ellos no estaban como muy de acuerdo, ¿no? Y todo esto es algo que venimos arrastrando a partir de ahí. O sea, finalmente no tiene que ver con que alguien diga, ay, el día de hoy voy a odiar a mi esposo porque le detectaron cáncer. ¿Verdad? Es como estos rollos de la sexualidad los tenemos a veces bien amarrados, ¿no? Mira, podremos decir que la sociedad ya está avanzando, pero apenas el IMSS el 1 de diciembre quiso sacar una campaña de VIH y duró la campaña no sé si una hora o menos y no, sí, la mandaron a quitar, o sea, la campaña que mostraba creo que hombres besándose y creo que promovía uso
¿De preservativo? No, de Profilaxis. profilaxis de PEP. De PrEP. Ajá. PrEP, perdón. Y entonces, ahí, imagínate, te das dando cuenta que por un post de una institución pública la gente ya luego, hay presión de gente. Sí. Que la institución puede decir, pues es una campaña, ¿no? O sea, realmente al gobierno le interesa hacer campañas para gastar menos porque es más barato para ellos dar PrEP, perdón, que atender gente ya con un esquema completo. Que la verdad el acceso al PrEP está bastante abierto hoy en día. O sea... Pero muchos, eso también es lo importante porque no se sabe, o sea... Sí, no está bien, o sea, tienes tú que ir a pedirlo. Que abiertamente te lo estén ofreciendo, no. Ajá. O sea, Ya, tienes actualmente ya. Pues dime en Sí. dónde, porque la verdad, bueno, yo sé de gente que lo ha ido a solicitar, que está en PrEP y que no ha batallado absolutamente nada para hacer su proceso. Eso es igual, también les piden sus citas, está de determinado tiempo, como su control, etc. Pero la verdad es bastante generosa esa parte a comparación de lustros anteriores en los que ni medicamentos había. ¿No? O sea, Sí, pero, o sea, actualmente hoy 2025 en la ciudad de Querétaro, en Capacits, sí te lo ofrecen. Aunque ni siquiera lo pidas, te dicen esta opción. Pero, o sea, como a eso voy, en Capacits. también Sí, en por seguros eso quise social. como cerrar fue Sí. aquí en este momento y ahora. Ajá. No sé si en un mes, no sé si no sé si en otro estado ocurra, tal vez no. Por ejemplo, en IMSS, a quien vaya a sus citas, porque no hay algo que diga. Sí. Estás con una pareja o no sé, ¿no? Cualquier cosa que te pueda dar a entender que tú puedes solicitar ese medicamento. Ujú. Pero está en Capacits, donde la gente que va a Capacits es gente que pues ya tiene como un envolvimiento o una empapada del tema porque a lo mejor o vive con VIH o está con alguien que vive con VIH o cuestiones así, ¿no? Entonces, pues a eso me refiero, como a pesar de que es tan fácil conseguirlo, no pareciera que tienen como cierto, todavía como tema decir como, pues aquí está, ¿no? Libremente. Porque regreso como a lo que decías. Si les decimos como aquí está, sería como quizá en sus mentes, Vale, todo mundo va a venir. ajá, ¿no? Y entonces, sería como lo equivalente a decirles sí, tengan sexo sin condón y tengan, sean promiscuos y para ellos, ¿no? No porque así sea, ¿no? Entonces, creo que de ahí se va, ¿no? El tema del estigma, o sea, como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ahora que ya lo tienes, ahora que lo ofreces, pues qué pasa si haces campañas para decir que lo ofreces? Pues y que es muy fácil conseguirlo. Así como lo dices, suena obviamente a un tema de control de los cuerpos. Ujú. Es como... Uh-huh. No, pues y tal cual, aparte, como lo dijiste tú. no, y aparte, el mexicano es tan, hasta cierto punto, es tan, ay, ¿cómo te lo ¿Doble puedo moral? decir sin que suene? No. Aparte. Aparte de doble moralino, aparte, eso súmale. Aparte, yo siento que les daría mucha flojera ir a hacer todo un trámite a una institución pública como el Seguro Social sin que no lo necesitaran. O sea, a ver, haz tú 3 horas de fila para que te atiendan. O sea, tan solo ve. Pero es el IMSS en Capacit. Y en Tienen el- muy bien. no, Yo me pero quejo de también que los me análisis. quitaron de O sea, Capacit. Sí, pero es tuve que ir al también IMSS. si tienes seguro, ya No no te te atienden. atienden. en Por eso ya no, Capacits. por eso me tuve que Ajá. o cambiar sea, por eso al es lo que IMSS. te digo. A ver, yo creo que del 100% de la población que vive con VIH, el 80% está en Seguro Social. Si no es que un poquito más. No lo sé. Tendríamos que ver estadísticas. Digo, no O sé. sea, no yo sé. siento que sí. Y parte de la población del Seguro Social, o sea, con todas las demás enfermedades, yo siempre he pensado eso, o sea, ¿por qué el Seguro Social no tiene una unidad especializada como el Capacits? Con toda la cantidad de gente, de broncas, de pedos que tienen, pues no se dan abasto, ¿no? Pues, hace Justamente. tiempo había una área especializada aquí en Querétaro, en el IMSS. La verdad es que desconozco si funciona aún o no. No, pues, creo. Yo ¿no? me inscribí al IMSS hace, ¿qué será? 2 años. Y ya no existe. No, voy a 5 de febrero. Ujú. Sí. Sí. A mí, De hecho, a nosotros nos pidieron en algún momento apoyo como para construir un programa relacionado con VIH y de atención a las personas. Y al parecer la persona que estaba al frente como que nos pidió el proyecto y todo y según lo iba a meter y demás y nunca pasó nada. Ujú. como muchas. Ajá. Sí, a mí cuando hice el cambio al IMSS, evidentemente llevé
Resumen médico. Resumen médico. Ajá, para que me dieran acceso, para que me dieran medicamento y todo. Y ahí sí me pusieron mandar a clínica de VIH, pero pues realmente no es clínica Una de VIH, clínica o no de es una VIH. unidad de VIH, es medicina interna y satúrate con todas las citas de De los que todo lo quieren demás. de los que requieren medicina interna y de los que requieren VIH, ¿no? Entonces no hay citas, tal cosa, ¿no? Entonces también hay que, o sea, es un pedo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que inicié el año, fue antes de año me dieron como la cita me dio el doctor, sí, pide cita para tal. No, pues es que no hay hasta que se abran las agendas, no sé qué. Empieza el año, se abren las agendas y ahí estoy como imbécil formado 4 horas porque están todos... Y cuando ya vas a llegar, se cae el sistema. Ajá. No hay sistema, es una hoja de papel. Porque están todas las de medicina interna, los que requieren medicina interna, también todos. esperando su cita, ¿no? Entonces, ¿por qué no apartas? Además, siendo un proceso justo como lo decíamos, tan fácil y tan fácil, tan sencillo de, te veo, ya necesitas estudios, ¿no? ¿Tienes algo? No, ok, va, ten tu medicamento, o sea, ¿por qué no tener una unidad que solo sea para eso y que solo se encargue de eso, ¿no? Y que sea más fácil, estarte pues, con toda la demás población que... Mira, te voy a decir complica, lo que a ¿no? lo mejor va a sonar funable, pero gracias a Dios no es tan indispensable ya. O sea, porque yo te puedo decir que hasta cierto punto, los que estamos dentro de un esquema, estamos controlados y estamos bien. O sea, es como decirte, como cuando te van a hacer una cirugía y llegan, urgencia mata programación. Uh-huh. Pues yo creo que por eso, ¿no? Yo creo que porque al final de cuentas, ya hasta cierto punto ya hay un control, o sea, ya no está considerado como una pandemia como tal. O sea, yo creo que también esa parte también como que ha hecho, bueno, no hay problema, lo sobrellevamos junto con los demás, al final de cuentas ahorita pues estamos bien. Están saliendo las cosas. Mientras haya medicamentos, mientras haya médicos que los atiendan, mientras ellos están adheridos a su tratamiento, todo está tranquilo. Pero sí siento yo que falta esa parte personalizada, no para nosotros, para los que llegan. Un psicólogo que los atienda, que les dé la introducción, médicos internistas nobles, ¿sí? Porque luego a veces hay unos que sí andan mal y de malas. O sea, a lo mejor una atención más personalizada y más noble para los recién diagnosticados que para los que ya estamos en un control y que ya sabemos que pues ya conocemos el sistema, ¿sí? Ya sé que si no está mi doctor, voy con la jefa de medicina interna y ella me da mis recetas cada mes. O ya sé que si voy allá, acá me van a dar mis laboratorios. O si ya sé que si no, subo abajo, subo arriba, voy con el director. Porque ya conocemos el sistema. Incluso a veces tenemos hasta las mañas de brincarnos el sistema, porque ya sabemos por dónde, ¿no? Pero sí, yo siento que ya, aparte, lo que te digo, con toda la carga operativa que tiene el seguro, no se da abasto para lo más. O sea, antes di que no tienes desabasto. Que a veces en algunos lados sí lo es, pero... Sí, que a veces en algunos lados en se lo muchos da. estados hay desabasto, eso sí es una realidad. No sé, y aquí no. O Sí, sea, aquí afortunadamente Y aquí en aparte Querétaro no. mucha corrupción. Y también aquí en Querétaro hay mucha corrupción con los medicamentos. Gracias por acompañarnos. No dejes de ver la segunda parte.